Muy buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien y con buena salud. Mi nombre es Sergio Duarte, soy coordinador de análisis técnico y económico de proyectos de calidad del aire en el Instituto de Recursos Mundiales, WRI México. Y pues quiero darles la más cordial bienvenida a este último evento que tenemos organizado en el marco de la conmemoración internacional del primer día el primer Día Internacional por un Aire Limpio y Cielos Azules, que es organizado y encabezado por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y la Coalición por el Aire Limpio y el Clima. Hemos denominado a este evento Alianzas por un Aire Limpio y Cielos Azules. Y tenemos como objetivo la siguiente lámina, por favor. Nuestro objetivo con esta sesión de discusión es conocer la manera en que desde diferentes sectores se está trabajando en el tema de calidad del aire. Queremos que esta sesión de discusión sea diversa e inclusiva. Y con estos términos, la doctora Beatriz Cárdenas tiene una apología bastante bonita. Decimos que es diversa cuando invitamos a gente de distintos o a personas de distintos lados, pero no es inclusiva hasta que los ponemos a bailar a todos. Entonces, esta vez queremos que desde diferentes sectores se pueda conocer la manera en que se toca el tema de calidad del aire, en que se está luchando por obtener este aire limpio y los cielos azules. Bueno, en esta discusión tenemos a distintos sectores invitados. Tenemos al sector de la academia, tenemos al sector del gobierno, tenemos colectivos de la sociedad civil, y me parece también muy importante que tenemos invitada a una adolescente que nos va que nos va a comunicar cómo desde la perspectiva de la juventud deberían estar nuestros cielos y cuál es la idea para reducir la contaminación atmosférica. La siguiente, por favor. ¿Quiénes estamos detrás de esta celebración? Bueno, pues están nuestros invitados desde estos distintos sectores. Más adelante los presentaré a detalle, pero también estamos el equipo de WRI de calidad del aire y de comunicación. Del lado derecho pueden ver al equipo, que muchas veces también deberíamos de mencionar porque están tras bambalinas de esta celebración que estamos haciendo hoy. Entonces, pues un reconocimiento a todas y todos y muchas gracias por ayudarnos. La siguiente, por favor. Bueno, para la dinámica de este evento, como les mencionaba antes, se trata de una discusión. Esta discusión estará en torno a 4 preguntas que serán moderadas por la doctora Beatriz Cárdenas, que igualmente más adelante presentaré. Cada uno de nuestros invitados desde su sector aportará distintos argumentos en torno a estas preguntas y les pediría también, por favor, que sus aportaciones sean de entre 1 o 2 minutos para conocer qué es lo que están haciendo. También me da muchísimo gusto compartirles que al final de esta sesión, después de la ronda de preguntas, tendremos una presentación bastante innovadora desde el sector de arte y ciencia, que tiene que ver con la traducción, de cierta manera, del tema de calidad del aire a una pieza sonora y a una pieza artística, y que creo que nos permite ir más allá para socializar el tema de la calidad del aire. Y en este momento pues me permito presentar a cada uno de nuestros panelistas. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada me gustaría presentarles a Evila Olmedo. Evila Olmedo es nuestra representante de las futuras generaciones y le agradezco enormemente que nos acompañe para alzar la voz por la juventud. Ella es estudiante de secundaria del Instituto Ovalle Monday. Anteriormente, Evila nos ha apoyado igualmente en alzar la voz por las futuras generaciones en los conversatorios que desarrollamos en WRI sobre la revolución sostenible y donde ha hablado de temas de cambio climático, calidad del aire y movilidad. Evila se muestra muy entusiasta en presentar las preocupaciones y visiones de los jóvenes respecto a una mejora del medio ambiente y calidad del aire. Muchísimas gracias, Evila, y más adelante conoceremos tu opinión. La que sigue, por favor. También creo que es un gran honor tener con nosotros a la doctora Graciela Raga,
La doctora Raga es investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ella también es profesora de la UNAM y es investigadora senior del grupo de investigación a micro y mesoescala. La doctora Raga es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es doctora en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington. Las principales líneas de investigación de la doctora Raga versan en la microfísica de nubes, procesos turbulentos, en la capa límite planetaria, contaminación del aire, modelación de nubes convectivas, entre otros. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. La siguiente, por favor. Desde el lado de expertos en política pública federal y del gobierno, tenemos al maestro Ramiro Barrios, desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ramiro es ingeniero ambiental y tiene una maestría del UNESCO Institute for Water Education. Ramiro cuenta con una experiencia bastante amplia y bastante sólida en el desarrollo de proyectos para la protección de la atmósfera, mitigación del cambio climático y energía. Es experto en el desarrollo de políticas públicas a nivel local, regional y federal para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente. Ha colaborado en instituciones como la DNV GL Energy, Semarnat y el Centro Mario Molina. Muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Respecto a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos acompañándonos también con mucho gusto la doctora Maite Cortés, quien es directora ejecutiva del colectivo ecologista de Jalisco. La doctora Cortés es licenciada en Artes y cuenta con una maestría en Educación Ambiental y un doctorado en Educación, investigadora y pedagoga ambiental, con maestría y estudios doctorales en Educación. Se dedica a la práctica del trabajo colaborativo y a la innovación social, buscando la construcción de comunidades de sentido. Se especializa en diseñar y guiar conversaciones creativas y en generar aprendizajes significativos para grupos y redes en temas como la calidad del aire, arbolado urbano, consumo responsable y ciencia ciudadana. Interactúa con públicos y actores muy diversos para sumar la construcción de la interfaz entre lo social, lo ambiental y lo tecnológico. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y dar esta voz desde las organizaciones de la sociedad civil. También tenemos a Leslie García, que también le agradezco mucho que nos acompañe. Esta parte me parece bastante innovadora y que va a aportar muchísimo a la conversación. Leslie nos va a dar la voz desde la parte de arte y ciencia, y ella es directora artística de Interspecifics. Leslie García es artista sonora y desarrolladora de proyectos de arte electrónico y medios digitales. Explora el proceso de fusión entre el arte y la tecnología, utilizando técnicas como la producción de herramientas virtuales, desarrollo de prototipos electrónicos, producción de audio, diseños de piezas de net art y códigos visuales generativos, desarrollo de hardware e interfaces biológicas. Hace producción de música electrónica bajo el alias de Microohm, Lugar Decay y Latam Tapes. Su trabajo ya ha sido presentado en diversos festivales como Media Lab Prado, Museo del Arte Reina Sofía, Museum of Latin American Arts, Pixel Festival, entre otros. Muchísimas gracias, Leslie. Y también les comento que al final de esta presentación pues tendremos la presentación de la pieza de arte sonoro relacionada a calidad del aire. Para la parte de política pública estatal de los gobiernos estatales, también tenemos el honor de que nos acompañe Aaron Ávila, quien es el director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Carlos es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato y tiene una maestría en ecoeficiencia y mercados energéticos por la Universidad de Zaragoza. Dentro de sus actividades principales como director general de calidad del aire de SMAOT de Guanajuato, se encarga de formular e implementar la política estatal para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, en específico de desarrollar y gestionar los programas de gestión para mejorar la calidad del aire y el sistema de monitoreo de la calidad del aire del estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Carlos, y estamos atentos para tu réplica. Y finalmente, con este gran panel de invitados tan diverso, pues ahora nos gustaría incluirlos a todos y conocer las posturas desde cada trinchera, y para esto nos ayudará la doctora Beatriz Cárdenas en la moderación. Es directora de calidad del aire en WRI México y también es co-líder de la Oficina Global de Aire de WRI. La doctora Cárdenas es ingeniera bioquímica industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
y estudió la maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst. Es egresada de la Corte 10 del Programa de Liderazgo por el Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México y del Programa de Estudios Avanzados en Diplomacia Ambiental de la Universidad de Ginebra. Y sin más, pues les agradezco muchísimo a todos y comencemos con la sesión de preguntas. Adelante. Le cedo la palabra a la doctora Beatriz. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, ya Sergio nos dijo quiénes son nuestros bailarines, haciendo otra vez el símil. Si hoy estuviéramos bailando por lluvia, por una buena lluvia, nos pondríamos a bailar, o alrededor del fuego. Hoy nos vamos a poner a bailar todos por un aire limpio, sabiendo que tenemos excelentes bailarines y todos comprometidos por este aire limpio. En esta primera pregunta, y como dije, como mencionábamos antes de iniciar, en esta primera celebración del Día Mundial de Aire Limpio, estamos celebrando no porque tenemos aire limpio, sino porque ya hay un reconocimiento de los países miembros de Naciones Unidas de que hacer algo por un aire limpio es urgente. Es una llamada a la sensibilización de que tenemos problemas, que si bien ha habido avances, no hemos logrado el avance necesario, y que en algunas partes del mundo y en algunas ciudades, incluso en nuestro país, el aire no se ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Y también es una llamada de acción. Entonces yo les preguntaría en una ronda breve, ¿cuál es su reflexión, su primer, las palabras que les llegan, la emoción, con esta celebración del Día Mundial, del Día Internacional del Aire Limpio, con respecto a cuál es el estado de la calidad del aire en nuestras ciudades, y muy concreto en nuestro país? Entonces, verán las fotos, ese es el orden en que les voy a pedir participación, y les haré escucharán una nota de música en caso de que se estén pasando de sus minutos. Entonces, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, yo soy Evila. Y la calidad yo como una adolescente, desde el momento en que nací, he vivido con la contaminación. Los adolescentes nos hemos acostumbrado a días de contingencia donde se cancelaban las clases o llegamos a tener síntomas como dolores de cabeza gracias a estas mismas contingencias. Lo malo aquí es que nosotros nos acostumbramos a vivir de esa manera y pensábamos que era algo normal. Llegamos al punto de una pandemia para vivir, para mi generación, los primeros días donde la calidad del aire ha sido de las mejores. Desgraciadamente los pasamos encerrados porque en esos momentos seguíamos en cuarentena. Por eso yo siento que debemos aprovechar este conversatorio y también ese respiro que se le dio a la tierra para no regresar a la calidad del aire que teníamos antes de la pandemia y tampoco que ésta llegue a empeorar y ser peor que la que estaba antes de la pandemia. Para que así mi generación y yo podamos tener estos días, poder repetir estos días donde la calidad del aire sea de las mejores y podamos salir a disfrutarlo. Entonces yo creo que este conversatorio es un gran ejemplo de que ya se le está dando la importancia a este tema que merece y ya estamos aquí todos compartiendo ideas y maneras de poder solucionar esta problemática. Buen día. Gracias, Evila. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente hace falta trabajo para poder lograr una calidad de aire óptima en México y en el mundo en general. Y a mí lo que me interesa mucho es esta situación de la relación con nuestro medio ambiente y nuestra relación evolutiva como sociedad en general, ¿no? Entonces, entre más logremos cielos azules y entre más logremos un estado óptimo del aire que respiramos, vamos a poder pensar que la humanidad realmente está alcanzando un estado evolutivo necesario, porque vamos a tener una relación óptima con nuestros recursos, con nuestro medio ambiente y con la manera en que tratamos al megaorganismo que es el planeta en el que estamos habitando. Gracias, Graciela. Sí,
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este baile. Nosotros, yo estoy muy emocionada de que finalmente se haya declarado este Día Internacional desde las Naciones Unidas, porque eso hace que en distintos ambientes como la academia, como organizaciones consultoras, como la sociedad, colectivos de la sociedad civil, nos organicemos y tratemos de concientizar al resto de la gente que tal vez no está tan enterada de la situación. Me encanta que hayan invitado aquí de distintos contextos para que podamos conversar juntos. En cierta medida, en nuestra celebración o concientización que hicimos el lunes en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, también quisimos incluir este aspecto de que se relaciona, tal vez la gente común se relaciona más con el arte y la ciencia. Y también tuvimos expertos de investigaciones estéticas que nos hablaban de pinturas y cómo esas pinturas reflejaban la contaminación del aire. La contaminación ha estado con nosotros desde hace muchísimos años y entiendo que los jóvenes no han conocido otra situación. Ya desde los años 70 que se tiene la conciencia entre diversos grupos, pero sí tenemos que seguir avanzando para concientizar, que la concientización sea generalizada. Es la misma situación que hemos vivido a lo largo de los años desde la academia, planteando ciertos problemas y cuáles son las posibles soluciones y que no han sido reconocidas o adoptadas por la sociedad, ¿no? Tanto la contaminación del aire, pero que es imposible no respirar, la del agua, la de los suelos, toda la contaminación que hemos producido como sociedad, hasta el cambio climático, ¿no? Desde hace décadas que sabemos que el aire está contaminado y no podemos no ocuparnos del aire, que es algo que tiene que ser un derecho básico para la población. Gracias. Gracias, Graciela. Ramiro. Hola, pues muchas gracias. Antes que nada, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Estoy muy entusiasmado por también este primer Día Internacional de la Calidad del Aire. Creo que nos da la oportunidad de discutir este tema de manera muy amplia. Ya se ha comentado aquí que el problema de contaminación pues es un problema de hace muchos años, que ha ido evolucionando y cambiando, pero este nivel de discusión, la apertura a esta cantidad de personas involucradas hablando de posibles soluciones, eso sí es inusitado y me parece que es un buen síntoma de cosas que podemos hacer para mejorar. Respecto de la reflexión de calidad del aire en las ciudades, Betty, creo que lo comentaste al principio, es cierto que hay ciudades como el Valle de México donde la calidad del aire ha mejorado de manera significativa. A mí me tocó ser adolescente en los años 80 y era muy joven todavía al principio de los años 90 y teníamos niveles que llegaban al equivalente a 340 puntos IMECA de ozono. Era terrible, era de verdad una situación de urgencia. Eso ya no sucede, pero de todas maneras la calidad del aire sigue sin ser buena, entonces no tenemos que confiarnos y bajar la guardia. Y eso es lo que ha pasado solo en el Valle de México. En el resto de las ciudades del país, pues la situación también es diferente. Entonces, eso a lo siguiente, lo que me lleva a reflexionar es perdón, sobre los impactos que esto tiene sobre la calidad de vida y sobre la salud pública, si tiene un efecto o una cantidad de efectos importantes sobre la calidad de vida de las personas. Y finalmente también su interrelación con el cambio climático, que es muy clara ahora, como la generación de contaminantes que afectan la calidad del aire en las ciudades también tiene las mismas fuentes principalmente que la generación del cambio climático, y luego se forman contaminantes en las ciudades como el ozono, por ejemplo,
que es un contaminante climático de vida corta. Entonces se vuelve un ciclo que se retroalimenta. Hay más ozono, por lo tanto la ciudad o la atmósfera se calienta más, y como la atmósfera se calienta más, entonces hay más ozono en las ciudades. Tenemos que hacer algo drástico para cambiar esas tendencias en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Gracias. Gracias, Ramiro. Maite. Maite, no te escuchamos. Sí, ya me apliqué la de que estaba muteada, como se estila tanto en el Zoom. Bueno, decirles que me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes y sobre todo que pues venimos de una trayectoria ya de muchos años de trabajo colaborativo. Yo nací en la Ciudad de México, igual que Évila, pues, y como comentaba Ramiro, pues crecimos ya con el smog, ¿no? Fue parte de nuestro paisaje. Nací en el DF y ahora vivo desde hace años en Guadalajara. El estado de la calidad del aire, por lo pronto en Guadalajara, es un poco mejor, pero seguimos con picos de ozono y de partículas 2.5. Y algo que nos preocupa es que a nivel técnico, ni en la gestión pasada ni en la presente, estamos pudiendo mejorar la calidad en la medición. Entonces, digamos, en términos de malas noticias, esto es algo que no se ha podido resolver y de muchas maneras hemos hecho la petición en conjunto incluso con varios de ustedes, pero bueno, por problemas políticos, presupuestales, de lo que sea. Entonces, respondiendo muy concretamente a esa pregunta, nos preocupa que pues la calidad del aire, como decía Ramiro, en parte a veces está un poco mejor, pero la medición sigue bastante deficiente. Y en las noticias a nivel federal también nos preocupa mucho la nueva tendencia de volver al combustóleo y al poke. Y, o sea, vemos esta política federal con mucha preocupación en términos de cuál va a ser la calidad del aire en las ciudades en términos generales. Gracias, Maite. ¿Y Aarón? Gracias, doctora. Muy buenos días. Un saludo a todos y igual muchas gracias por el espacio en este foro. Y pues de igual manera yo también celebro que ya tengamos ahora muchos más días dentro de la agenda ambiental que están enfocadas precisamente en el tema de calidad del aire, que anteriormente pues, no era de esta manera. Y bueno, pues pienso yo que respecto de esta reflexión y el estado de la calidad del aire es que pues sí hemos avanzado como país, ya lo comentaba en Ciudad de México, yo también recuerdo, yo soy de Guanajuato, originario del municipio de León, pero pues era muy característico de que pues, pocas personas querían ir a la Ciudad de México porque llegaban, les lloraban los ojos y decían es que la Ciudad de México está muy contaminado, pero la verdad es que ha tenido también un gran cambio curso de la década o de los últimos años. De igual manera, yo veo en el estado de Guanajuato, tenemos algunos casos, o sea, Salamanca, en el cual sí se han reducido las concentraciones de contaminantes, casos muy particulares de dióxido de azufre. Sin embargo, pues ahora tenemos ya otros retos, ya hay otros contaminantes que tal vez en este momento no se encuentran normados, pero no quiere decir que no tengan efectos potenciales a la salud de la población. Y tenemos de igual manera un gran reto en el tema de material particulado, prácticamente en todo el estado. Entonces pienso que se ha avanzado principalmente en el conocimiento de la población. Ya hay más personas, y bueno, un ejemplo claro es este espacio en el cual de diferentes sectores pues ya tienen una opinión muy adecuada del tema de calidad del aire, cuando antes pues eran muy pocas las personas que estaban conscientes sobre ello. Sin embargo, sí tenemos que avanzar en ambos temas, en la parte de la comunicación, de integrar el sector privado y como gobierno, pues de igual forma, tratar también de ver cómo comunicamos estas necesidades de colaboración y enfocarnos también en medir mejor, más ampliar esta parte de la información y pues integrar políticas acordes precisamente a los retos actuales. Muchas gracias a todos y retomo sus palabras o sus pasos más relevantes, sus pasos de baile más relevantes en esta primera ronda. Y me quedo con que sí, en efecto, tuvimos unos días de respiro. Estamos viendo que a lo mejor no nos duraron mucho y que queremos más días de estos. Definitivamente, Vila, no tenemos que esperar 20 años y no porque estemos mejor ahora. Tenemos que hacer algo por por los niños, por los adolescentes. No pueden esperar los 20 años que nosotros hemos esperado. Retomo también esta parte de que sí, que si llegamos a cielos azules, a lo mejor sí somos una sociedad más evolucionada
y lo que nos ha mostrado es que podemos avanzar, pero necesitamos evolucionar más rápido. También retomo ese paso de baile de emoción de Graciela, que sin duda yo también comparto esa emoción de poder escuchar que hay un compromiso de parte de los países miembros de la ONU. Eso también les va a obligar a hacer estas cosas más rápido y que hay la necesidad de interactuar más, como ya también les mencionó, en esta parte de arte, de otras áreas, de estas transdisciplinas. Retomo el entusiasmo de Ramiro, y que es necesario seguir buscando soluciones para todos, que el reconocimiento que hay avances, pero que hay muchas otras ciudades que no estamos viendo esos avances. Y Maite lo dijo, hay una preocupación en su reflexión de que si bien ha habido, todavía no tenemos el avance de medir mejor. Es impresionante quienes hemos estado en este tema, desde los últimos 20 años hablamos de lo mismo. Hay avances, pero no son los avances que necesitamos. Necesitamos medir bien y la sociedad debe conocerlo. Ya también lo decía Aarón, necesitamos transmitir esa información a la sociedad, porque cada vez tenemos más miembros de la sociedad civil interesados, muy informados y además demandantes de unas mejores políticas públicas. Entonces, muchas gracias por esta primera ronda. Pasamos a la siguiente. En esta siguiente si les preguntara desde su muy particular trinchera, desde su muy particular sector, que sabemos que todos ustedes con más o menos años lo han trabajado, eso me consta, ¿qué pudieran decir? ¿Cuál ha sido el principal logro? Más en la manera que ustedes quieren, pensando que se quitan un poquito a lo mejor la camisa de donde vienen, pero sí yo les pediría una reflexión muy honesta de cuál ha sido el principal logro del sector al que ustedes pertenecen, que ha contribuido para mejorar la calidad del aire. Y yo creo que eso es parte también de decir que sí hemos hecho desde su muy particular trinchera, que cada quien dice. Aaron. Gracias. Bien, pues de este lado de gobierno al que pertenezco y en el estado de Guanajuato, pienso que, pues sí, un logro que se ha tenido en Guanajuato ha sido la medición. Pienso yo que lo que ha permitido que se implementen las diferentes políticas para llegar a los niveles o reducir algunos de estos en casos muy particulares, pues ha sido que se cuentan con los elementos precisamente para poder gestionar ante los diferentes sectores, ya sea el privado, a nivel federal, municipal, precisamente para sumar esos esfuerzos. Por supuesto, es la colaboración, es esa gestión, pero sin duda el contar con información es algo muy valioso que permite, pues no solamente con tener una simple percepción, sino tener esos elementos que permitan pues de forma muy contundente sumar. Evidentemente tenemos un área de oportunidad de mejorar los métodos de medición, ampliar las coberturas de los sistemas del sistema de monitoreo, pero pienso que es algo que ha permitido precisamente implementar y generar buenos acuerdos, el contar con la información que se ha generado, principalmente el monitoreo de calidad del aire y algunos otros estudios, obviamente. Muchas gracias, Aaron. Ramiro. Sí, gracias. Pues mira, yo trabajo en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es un organismo de coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales en la región central del país. Y por lo tanto, pues nuestra tarea es ayudar a coordinar y armonizar las acciones que se toman para mejorar la calidad del aire. De entre los temas muy diversos que surgen, creo que el más importante, ya lo dijiste tú, lo dijo Carlos, se ha dicho varias veces, es medir. Todos conocemos esta frase de que lo que se mide se puede mejorar. Y eso es muy importante porque saber qué es lo que pasa con la calidad del aire a lo largo del tiempo es necesario para hacer algo, es necesario para que las autoridades puedan actuar, pero también es un derecho de las personas. Las personas tienen derecho a saber qué pasa con la calidad del aire para poder actuar y protegerse o tomar acciones para reducir sus emisiones o para demandar al gobierno o a las autoridades que hagan medidas adicionales que mejoren la calidad del aire. En ese sentido, nosotros en la CAME estamos apoyando desde hace algunos años con un proyecto para fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de la calidad del aire en la región. Es un proyecto de 150 millones de pesos financiado por el FONADIN para ayudar a mejorar la medición a lo largo del tiempo en las diferentes entidades.
Y la CAME también cuenta con otra herramienta que es el Fideicomiso 1490 para apoyar proyectos y programas en la región. Esto es muy interesante porque las autoridades, los gobiernos de las entidades aportan dinero que después se usa para proyectos que permiten hacer un diagnóstico o proponer políticas públicas coordinadas, etc. Entonces, estas tareas de coordinación y sobre todo las que tienen que ver con medición, a mí me parece que han sido muy importantes. También estamos haciendo otras que implican ya después pasar a la acción, empezar a ayudar a revertir problemas en zonas críticas como la región de Tula Hidalgo, que estamos trabajando ahora. Y estamos ayudando también en programas de reducción de emisiones. El año pasado, en diciembre, presentamos uno que se llama Las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, que es un programa, digamos, de corto plazo para ayudar a reducir compuestos orgánicos volátiles y emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas 2.5. Los orgánicos volátiles y los NOx además son precursores del ozono que se forma en la ciudad, pero también de la formación de otras partículas que se forman en la atmósfera, de otras partículas 2.5. Entonces estamos tratando de enfocarnos a esos contaminantes que consideramos prioritarios por esas razones, ¿no? Entonces, en términos generales, este trabajo que hacemos de ayudar a armonizar, a hacer una mejor coordinación entre las diferentes políticas en la zona central del país, con la idea de generar sinergias y de potenciar los resultados. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Maite. Bueno, en términos de cuál ha sido el principal logro para nosotros que comenzamos a trabajar el tema de calidad del aire a inicios de los 90, cuando hicimos esta acción de ponerle una máscara a la Minerva y los Greenpeace le pusieron unos tanques de oxígeno a la Diana Cazadora, pues ya son bastantes años. Para mí el principal logro se resume en que hemos logrado mantener la conversación sobre el tema e incrementar nuestro conocimiento técnico y nuestra articulación con otros actores y sectores. Y en este sentido generar una comunidad, no solo una conversación, sino una comunidad de reflexión y trabajo técnico, social y ambiental en relación a la calidad del aire, mantener condiciones de seguimiento y la memoria histórica, porque como organización civil lo que hemos hecho es llevar el seguimiento a lo largo de todos estos años, desde que no había política pública de calidad del aire, y luego cuando empezó a haber, luego cuando le trabajamos al ProAire, al registro de emisiones, en la Comisión para la Cooperación Ambiental, o sea, toda esta trayectoria. El año que entramos a cumplir 35 años de trabajo ambiental, no saquen cuentas, nada más de idea de que ya son un buen de años. Entonces nos da muchísimo gusto y nos da mucho gusto que mantenemos estas relaciones significativas y valiosas con todos ustedes. Creo que por ahí anda Alejandro Villegas, gracias a la Fundación Hewlett, durante varios años en el colectivo pudimos tener los recursos y la capacidad, tanto humana como financiera, para profundizar nuestro conocimiento y nuestro trabajo. Y cierro diciendo que en ese sentido logramos vincularlo y con ese apoyo a la cuestión de la movilidad, ¿no? Para realmente tener mejoras desde los cambios en los modos de transporte. Gracias. Gracias, Maite. Graciela. Sí, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, yo estoy en el sector académico y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, desde su inicio, bajo la dirección del doctor Adem, él convocó a una serie de investigadores, incluyendo al doctor Humberto Bravo, al maestro Armando Bravo, Báez, quienes trabajaban en química atmosférica ya desde ese entonces, a principios de los 70, ¿no? A mediados de los 70. Entonces, realmente, y ponerlos en el mismo lugar que climatólogos y meteorólogos. Entonces, la trayectoria en el centro en términos de la investigación de distintos efectos, empezando con la lluvia ácida de los 70s, ha sido sistemático y muy importante. Entonces, eso es un logro que es importante recalcar, que México cuenta con un centro en el cual que tiene una larga trayectoria en temas de investigación en la química atmosférica y sobre todo lo que se relaciona con la contaminación
contaminación del aire. Como decían algunos compañeros en la mesa, sabemos que ha habido una mejora increíble. O sea, yo empecé a trabajar en México en 1995, en febrero, que es la época, como ustedes saben, de contaminación bastante elevada, y tal vez habrán notado que mis líneas de investigación incluyen otros temas muy diferentes, no la química atmosférica per se. Y tuve que empezar a aprender porque la contaminación era tan elevada que yo no podía creer que estaba viviendo en un lugar así, tenía que aprender. Y eso ha sido una de las motivaciones para trabajar en este tema. Y hemos aprendido muchas cosas. Sin embargo, estamos llegando a que al principio era muy frustrante porque uno conocía cuáles eran los problemas y no los veíamos implementados, y aunque se contaba con el conocimiento, no había una respuesta digamos, con la rapidez, con la urgencia que veíamos desde la academia, que había que implementar medidas. No conociendo todo, por supuesto, trabajando en academia uno tiene una cierta visión y desconoce todas las presiones, la distinta interacción entre los sectores industriales, políticos, ¿no? y que implementan acciones de calidad del aire, para mejorar la calidad del aire. Entonces eso nos frustra a nosotros como investigadores, pero sabemos que hemos mejorado un montón, porque lentamente, ha tardado 25 años realmente, pero ha habido una mejora impresionante en la Ciudad de México, que tal vez la gente no lo entiende tan bien cómo eran la situación hace 25 o 30 años. Pero el recorrido que nos falta por hacer para llegar a un aire muy limpio realmente y que no sea dañino es más difícil que el que hemos recorrido. Inclusive más difícil, o sea, así todo que ha sido difícil, porque ya se han controlado las fuentes más obvias y estamos llegando al punto donde las condiciones meteorológicas empiezan a jugar un papel muy importante, mucho más importante que antes. Si seguimos reduciendo las emisiones, vamos a llegar a una situación, por la cantidad de habitantes que hay en la megalópolis, que es imposible, si las condiciones meteorológicas son favorables, no tener contingencia, por ejemplo, de ozono o de PM2.5. Entonces, en estos meses de marzo y abril, sabemos de 2020, durante todo el tiempo que hemos estado adentro, sabemos que hubo reducciones de emisiones. Sin embargo, estuvimos a punto de llegar a contingencias de ozono, y en 2 ocasiones. Entonces, realmente, con muy alto ozono, estamos llegando, entonces la realidad es que en estas condiciones meteorológicas este año fueron mucho más favorables a contingencia. Entonces, si no hubiéramos tenido reducción en las emisiones, hubiéramos tenido varias contingencias. Entonces, inclusive después de 25 años, seguimos estando vulnerables. Entonces, es importante seguir trabajando. Lamento haberme extendido, me emociono. Yo sé. De verdad es un reto, porque yo sé que todos, cada uno de ustedes podríamos tener muchos bailes largos. Muchas gracias, Graciela. Sigamos ahora con Évila. ¿Qué opinas de los logros? Gracias. Bueno, como adolescente, como juventud, no es que tengamos tantos logros como todas las personas aquí presentes, pero tenemos las redes sociales y siento que nuestro mayor logro fue poder difundir toda esta información acerca del cambio climático, sobre la calidad del aire, a través de las redes sociales, de una manera que toda la gente del mundo, toda la juventud del mundo se pudiera enterar de lo que están viviendo cada país. Gracias a las redes sociales podemos hacer viral algo, y si lo utilizamos para una buena causa, para enseñar a las siguientes generaciones qué es lo que sucede con el aire que respiramos,
las redes sociales pueden tomar un gran giro y apoyar demasiado a esta causa. También un gran ejemplo fueron las marchas que hubo hace un año sobre Fridays for Future, cómo empezaron en un país y se fue difundiendo alrededor del mundo, donde casi todos los países tuvieron una marcha el mismo día acerca del cambio climático. Este conversatorio me da esperanza de que nosotros como juventud nos están dando esta oportunidad de demostrar que también nos preocupa, que también nos ponemos a investigar por nuestra parte sobre este tema, porque al final es nuestro futuro y queremos uno bueno, uno brillante, donde podamos salir y respirar el aire. Entonces yo siento que lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto, porque como adolescentes queremos actuar, queremos comernos al mundo, pero desgraciadamente no tenemos los mismos recursos que ustedes como adultos tienen, los mismos conocimientos que ustedes con todo lo que han vivido tienen. Entonces lo ideal, en mi opinión, sería trabajar en conjunto. Hay adolescentes que tienen millones de proyectos que pueden ayudar y así empezar a darle más logros a la juventud. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues yo casi estoy segura que aquí colegas contemporáneos van a decir que no, al contrario, ustedes como juventud tienen herramientas que las están usando y tienen ya un logro. Así que los años no importan. Gracias. Leslie. Sí. Bueno, creo que en cuanto a logros, no podría decir que son muchos, pero más bien quisiera platicar un poco sobre lo que implica el conocimiento como bien común y el momento en el que tomamos la decisión de apropiarnos de ese conocimiento para tener un entendimiento técnico más amplio de las implicaciones que tiene el problema de calidad del aire y también que ese conocimiento nos permite poder compartirlo de una manera distinta al que lo comparte la ciencia dura, ¿no? El hecho de poder tener esta información, de poder trabajar con ella, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, yo creo que la vinculación, el nudo que hace este campo del arte-conciencia es justamente apropiarse de ciertos conocimientos que vienen del campo científico, explorándolos desde las herramientas del arte. El arte visto como una metodología. Y entonces ahí tenemos herramientas empáticas que nos permiten abordar a la sociedad en general de una forma distinta que la ciencia ha fallado en abordar. Y no ha fallado por una falta de interés, sino por una diferencia en el lenguaje, en los medios expresivos, en las formas de comunicarse. Entonces creo que la importancia de esta relación que se está generando, la importancia de nosotros haber conocido a la doctora Beatriz en medio de un proceso donde estábamos explorando una pieza que fue una manera muy interesante porque al final de cuentas dijimos, estos datos le pertenecen al país, los podemos usar, los vamos a usar y los usamos, un poco sin pedir permiso, pero después tuvimos la fortuna de conocer a la doctora y que nos ampliara la visión de lo que estábamos haciendo, de cómo estábamos entendiendo esta información. También nos ha permitido a nosotros llevar este mensaje de una manera más amplia a otras personas, ¿no? Y para mí, un poco, la idea es que no seamos solo algunos. La idea es que la sociedad en general puede tener esta capacidad de adquisición de conocimiento, puede tener esta capacidad de exploración. Vivimos en una época de democratización tecnológica. Todo el conocimiento está puesto ahí en un espacio donde podemos adquirirlo. Yo todavía me acuerdo tener que ir a la biblioteca a buscar un libro específico y estas como larguísimas investigaciones por varias semanas y días tratando de llegar al autor que estabas buscando. Y ahora, bueno, está el Library Genesis, donde uno puede bajar virtualmente cualquier investigación, paper o peer review que quiera leer y investigar, ¿no? Entonces, creo que el resumen es ese, ¿no? Es una correlación, un intercambio de saberes, un ponernos en una posición
de igualdad en términos de que nos interesa abordar un problema, las herramientas que tenemos para abordarlo son distintas, pero la intención es la misma. Llegar a un momento donde podamos volver a recuperar un equilibrio planetario, y ese equilibrio incluye la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de nuestro entorno. Y estamos aquí buscando formas para comunicar a la sociedad que es muy importante llegar a este punto. Muchas gracias, Leslie. Y pues también, vaya pasos que se sacaron en esta ronda. Yo retomaría justamente esta última parte, Leslie, de esta vinculación, y yo creo que sí es un logro poder sentarnos en un conversatorio como este de iguales, ¿no? Reconociéndonos las capacidades, las experiencias, pero las contribuciones o el potencial tan importante que cada uno tiene. Y yo creo que ahí varios de nosotros nos hemos acompañado en el proceso en donde era muy difícil sentarnos con autoridades, era muy difícil sentarnos en las diferentes disciplinas de la ciencia, era muy difícil también sentarnos con la sociedad civil, ¿no? Tenemos algunas historias muy interesantes a lo largo de los años. Creo que es eso, esta vinculación, aunque Leslie dice que no hay muchos, creo que el poder es ya comunicarnos, el tener acceso a este conocimiento como bien común. Yo creo que es algo que también a veces como autoridades, cuando nos ha tocado estar, no lo dimensionamos. La información, el conocimiento es de todos, y deberíamos hacer lo posible por y en este caso aire, y a lo mejor sí, en términos de cómo comunicamos los hallazgos científicos, pues tenemos mucho todavía que aprender. Ha habido mucho avance, coincido totalmente con Graciela, el logro de tener un grupo de científicos que han evolucionado y que cada vez son pues más asertivos y además mucho más productivos, pero que siendo pioneros han continuado, y definitivamente el trabajo que ha hecho el Centro de Ciencias de la Atmósfera y que ahora otros centros están formándose en el país, necesitamos más centros de la atmósfera en todo el país. Y también esta reflexión del recorrido es más difícil, llegar a las últimas reducciones siempre es más difícil, es más caro y como bien dijo Graciela, es más complejo ahora con las condiciones meteorológicas y con todos los cambios. Ella dijo algo también y totalmente de acuerdo, el logro es que la juventud tiene todas las herramientas, nunca nos hubiéramos imaginado que jóvenes de 15, 16, 17 años estuvieran lanzando la voz y estuvieran demandando su derecho a un aire limpio y a no tener el impacto del cambio climático. Maite hizo un recorrido, pues en efecto, de mantener esta conversación como un logro, ha sido difícil, pero a lo largo de los años y la persistencia de grupos como el que liderea Maite, pues solo así se logra estas relaciones significativas y valiosas que cuesta mucho construir y que hay que mantener a lo largo de los años. Creo que también es un resultado y un logro que podríamos celebrar varios de nosotros. Ramiro también mencionó que uno de los logros es que tenemos que buscar más elementos como los que tiene la CAME, como los que sabemos que tiene el IMEPLAN, el área metropolitana de Guadalajara, en donde hay una intención de armonizar y coordinar los esfuerzos, las visiones de diferentes sectores de gobierno, y que la medición, sin duda, un logro. Todavía tenemos, ya lo reconoció Aarón, unas áreas de oportunidad, pero el tener redes de monitoreo y que los datos estén disponibles, porque como bien dijo Leslie, esa información, ese conocimiento es un bien común, y los gobiernos tienen la obligación de medir bien y además a tener acceso. Muchísimas gracias por esta ronda de baile. Muy buena, y nos vamos a la tercera. La tercera ronda, la pregunta sería, y a lo mejor ya lo dijeron en sus pláticas pasadas, les pediría casi en 30 segundos. ¿Cuáles creen que son los retos más importantes? Y así nos da tiempo de la última de las alianzas. ¿Les parece que hagamos esta ronda como primeras ideas que tienen? Évila, ¿te escuchamos? Bueno, yo siento que el mayor reto es la educación, y no solo hablando a nivel escolar, también a niveles personales, porque primero que nada es muy importante enseñar a todas las personas, desde niños hasta adultos, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la calidad del aire? Con el aire cuando salen a hacer ejercicio, o bueno, salíamos a hacer ejercicio o a caminar en la calle, ¿qué es lo que estamos respirando? ¿Y por qué es importante saberlo? También no solo enseñarles que, bueno, está muy mal, enseñarles soluciones a nivel personal que pueden realizar como su granito de arena para ayudar
y decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿qué estás haciendo tú? Y aquí es donde entra la educación a nivel personal, porque por más normas y leyes que que se lleguen a implementar, habrán personas que no las querrán cumplir y van a hacer todo lo posible para salvarse de una infracción. Y por eso es importante enseñarles, informarlos, que si en verdad llegan a cambiar, no sé, algo de una fábrica, su carro, que emite mucho gas contaminante, si en verdad cambian, pueden pueden empezar un cambio y ayudar demasiado, pero si no lo hacen, estarían arruinando no solo una parte de su futuro, sino estarían arruinando mi futuro y el de las siguientes generaciones. Maite. Para mí el principal reto, y tiene que ver con lo que dice Évila, es lograr que la gente perciba el tema de la calidad del aire. Creo que la crisis del COVID nos puede ayudar un poquito porque las personas han entrado en crisis con sus pulmones. Me parece que esta conexión que podemos obviar es la conexión fundamental. Y además trasladarla también a otros seres vivos, ¿no? Como que brincarnos esta visión tan antropocéntrica de que solo en relación a la salud humana y al bienestar humano, porque muchas otras especies también están padeciendo los efectos de este problema. Serían como dos retos. Bueno, creo que uno de los retos es poder tener la capacidad de comprender que como seres humanos hemos ocasionado una serie de graves problemas a nuestro planeta por creer que somos la forma más inteligente y la forma más elevada de lógica y entendimiento, y voltear a ver justamente cómo otros organismos se han adaptado, cómo otros organismos han impactado el entorno. Me encanta la historia de la evolución de las plantas verdes y cómo en su evolución, de hecho, crearon la atmósfera en la que estamos respirando. Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de buscar todas las soluciones desde una perspectiva humana y empezamos a buscar soluciones interespecie? Empezamos a buscar soluciones que vayan más allá de nuestro imaginario y pensamiento y que aborden las capacidades de otros para poder resolver estos problemas. Gracias, Ramiro. Sí, yo estoy pensando en las lecciones que nos dejó la emergencia sanitaria y cómo, por ejemplo, dejar de usar el auto hasta 75% en algunas ciudades, pues tuvo un efecto positivo en calidad del aire, pero al mismo tiempo demostró que no es la única fuente, es una de las fuentes más importantes, pero la verdad es que están todas estas fuentes dispersas donde usamos sobre todo estas sustancias que se les llamamos solventes, que son compuestos precursores de ozono, y los usamos en todos lados, los usamos como limpiadores en las casas, en la industria, en las artes gráficas. Reducir las emisiones de esto va a ser también un reto muy importante que tenemos en el corto plazo, y como resultado también de la emergencia sanitaria o de la pandemia, esta tendencia que se va a empezar a marcar de que las personas van a querer usar más su auto privado o la motocicleta como una manera de evitar entrar en contacto con los demás, ¿no? Entonces, para evitar el transporte público, pues van a empezar a usar más su vehículo. Y muy rápidamente, ya lo dijimos mucho, pero es que es esencial el monitoreo, pero sobre todo dar oportunamente información de calidad del aire. En realidad el monitoreo es solo una herramienta, el objetivo es dar de manera oportuna información de calidad del aire que es confiable. Eso es esencial, es un reto que tenemos que lograr y que tenemos que completarlo, digamos, a lo largo del tiempo. Y finalmente, desde mi perspectiva también, trabajando en la coordinación con los gobiernos, la actualización del marco legal. Imagínense que nuestra ley actual y su reglamento para protección de la atmósfera son de 1988. Yo creo que 75% de quienes están aquí en esta sesión no habían nacido en ese año. Entonces, el mundo ha cambiado mucho, las fuentes de contaminación, todo es diferente, los balances ahora, entonces necesitamos actualizar y tener un marco legal que nos permita ser eficientes. Gracias, Aarón. Gracias. Bueno, yo coincido con muchas de las opiniones en cuanto a los retos.
sí es permear precisamente esa información, sumar precisamente a los diferentes sectores y del lado de gobierno, pues generar precisamente esa información. También algo muy importante que hemos visto acá en el Estado es también generar capacidades locales, también el interés del sector educativo, la misma investigación, porque luego la mayor especialidad se encuentra concentrado en Ciudad de México y alrededores. Pero también la verdad es que fuera de ello, pues tenemos muchas áreas de oportunidad y pues muchas y personas investigadoras que pueden enfocarse en ese tema. Coincido también plenamente con Ramiro, digo, porque somos del mismo sector, en la parte normativa y principalmente en la aplicación de la ley. A veces generamos normas, reglamentos, pero luego somos muy también flexibles en la aplicación. Y vamos, como sociedad también necesitamos esa otra parte y como política pública es importante que exista la parte coercitiva que nos empuje un poquito a ese tema, si no es cuando tengamos una necesidad mucho mayor, como ahora ya lo comentaban, la pandemia. En el caso muy particular de Guanajuato el año pasado, nos quedamos sin abasto de combustible y pues todo el mundo tuvimos que ver de qué manera nos desplazábamos sin vehículo, porque no había combustible definitivamente, esto a principios de año. Y bueno, también un poco el hacer llegar esas tecnologías que sean un poco más accesibles, que nos permitan precisamente atender los retos que nos implica el mejorar la calidad del aire y el propio diseño de las ciudades, que luego sabemos que han crecido conforme a las necesidades y luego es un poco más complejo pues tratar de reordenar una vez que ya tenemos el crecimiento en este momento. Es eso. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias. Sí, como científicos nosotros sabemos que hemos fallado en la comunicación de la ciencia, tanto de la calidad del aire como de el cambio climático. Y entonces eso sigue siendo un reto para nosotros poder participar de manera efectiva. Es un reto contribuir como científicos a la normativa regulatoria. Nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, es muy importante, pero es un trabajo muy arduo participar en eso. Es un reto para nosotros realmente involucrarnos. Es un reto también seguir investigando cada vez más fino y determinar componentes incluso cancerígenos y demás que son importantes y que no están regulados. Y sabemos que son un peligro para la población, pero es un reto para nosotros participar en esos comités y poder incidir. Entonces, realmente para nosotros, por nuestra formación, en cierta manera, como mencionaba Leslie, no tenemos esa capacidad de empatía muchas veces con toda la sociedad, sino que estamos muy concentrados en ciertos aspectos y nos es casi imposible ser efectivos como comunicadores y lograr esa respuesta en la sociedad. Por eso veo tan importante este tipo de conversatorios en los cuales hay la gente que tiene otras habilidades que pueden llevar a que esto se convierta en una mejora. Gracias. Muchas gracias. Creo que con esta parte también de retos, algunos de ustedes ya identificaron algunas de las alianzas que a lo mejor en la siguiente ronda de baile podemos hablar. Pero definitivamente, y muchos de ustedes hablaron, el reto más importante es cómo transferimos ese conocimiento y hacemos que sea, que mueva a las conciencias y que mueva las acciones, ¿no? Ya Evi le decía, ¿cómo hacemos llegar a la población en general de que sus acciones contribuyen para bien y para mal? Y ese es un reto que también lo retomó Graciela, aun cuando tenemos el conocimiento científico, ¿cómo comunicamos a todos ese conocimiento científico? Y además de los retos que también ya cada sector tiene, ¿no? Graciela mencionaba de lo difícil que es para el sector científico participar en esta interacción con el gobierno para, por ejemplo, contribuir a la mejora regulatoria, que ya tanto Aarón como Ramiro hicieron identificar como retos. Perfecto, nuestro marco legal
no solo es viejo, sino que también ya no está reflejando las necesidades que tenemos ahora. Incluso en muchos de nosotros, ¿no? Nos ha tocado evolucionar a interactuar de esta forma que decía Leslie, o sea, no dejar de ver, no solo vernos desde nuestra sola visión, no como humanos, sino también pues, buscar esta solución interespecie, y eso tiene que ver con la interdisciplina también. Y Maite hablaba de esta conexión y de ampliar la visión que tiene que ver con eso, dejar de vernos como el único centro de atención, a lo mejor desde nuestras trincheras o desde nuestra posición como seres humanos, ser más conscientes de esta conexión. Hay mucho que aprender definitivamente de esta visión interespecie y cómo evolucionamos. Muchísimas gracias por esta ronda. Y yo lo dejaría ahora, justamente porque muchos de ustedes hablaron de cómo llegamos a las alianzas, que sería la última sección antes de irnos a la sección de preguntas y respuestas. Y les preguntaría si ya identificamos los logros, si ya identificamos los retos, y con esta reflexión que hicimos en esta primera parte, ¿qué alianzas ustedes creen? Y hay muchísimas alianzas que se pueden hacer. Yo les pediría que ustedes, de manera propositiva, a lo mejor hicieran como ejemplos o mencionar algunos ejemplos de alianzas que ya se han funcionado o que no se han hecho y que a lo mejor ustedes creen que sean importantes en esta última ronda antes de irnos a la sesión. E invitaría a la audiencia a que si tienen preguntas, nos las hagan llegar en la sección de chat para llegar a la sesión de preguntas y respuestas en unos minutos. Vamos con Maite. Sí, nosotros, bueno, yo además desde el colectivo, pero también desde mi proyecto personal, que es el Corazón Arborícola, para mí la principal alianza es con estos seres que son los árboles, que tienen digamos, se la pasan muy difícil en la ciudad. Este árbol que están viendo en el Zoom es un bebé de parota, que es un árbol tropical enorme, es una leguminosa. Obvio que no es un árbol para banquetas, ahorita por lo pronto lo vamos a cuidar aquí en su maceta. Pero para mí la principal alianza es esa, necesitamos una reconexión emocional con otros seres vivos y en el caso particular de los árboles urbanos necesitamos generarles condiciones no solo de sobrevivencia, sino realmente para vivir. En este contexto nos preocupan mucho ahorita las huellas de sombra y las turbulencias que crean los edificios muy altos, como con estas agendas que se contraponen unas contra otras, de densificar la ciudad, pero de densificarla con estas grandes alturas, ¿no? Es todo un tema de conversación, pero para mí la alianza fundamental es esa, con los árboles y con todas las plantas que además son la base para que otras muchas especies, digamos desde la perspectiva de la ecología urbana, tengan condiciones, como digo, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Gracias, Graciela. Sí, muchas gracias. Y sí, esa es excelente tu aporte. Nosotros necesitamos, yo creo que las alianzas con la sociedad son muy importantes. Y como ya reconocía, nosotros tenemos unas falencias para poder comunicarnos y realizar alianzas efectivas, pero creo que son muy importantes. Y son muy importantes porque mucho de lo que hacemos tiene injerencia con la vida de las personas y conocer esos problemas o esos riesgos que conllevan tanto la contaminación como los eventos extremos y demás, montones de cosas son muy importantes para el desarrollo de la vida en la sociedad. Entonces, yo reconozco que tenemos que lograr ese tipo de alianzas para que podamos, que fluya la comunicación entre los que realizan la investigación y los que pueden transmitírsela a la sociedad en general, para que la sociedad la asuma como propia, porque nosotros sabemos cuáles son esos riesgos, pero es necesario que sea la población la que tenga conciencia. Y en relación con las plantas y los árboles, creo que es fundamental tener una alianza con la sociedad que reconozca que
las quemas agrícolas y las quemas de pastizales y de bosques para expandir la frontera agrícola no son una solución sustentable. Y eso no solo nos afecta en la calidad del aire, como lo vimos también en mayo del 2019, que nos estábamos ahogando en la ciudad por emisiones que habían ocurrido bastante más lejos por días, ¿no? Entonces necesitamos que haya una alianza con las agencias que controlan la regulación, las agencias de vigilancia, y que hagan que hagan cumplir la regulación ya existente, no solo actualizar el marco legal que se mencionaba o las normas nuevas que necesitamos, sino que también después haya una consecuencia por violar esas normas, que lleva un montón de tiempo desarrollar. Entonces necesitamos varias cosas. Creo que son muchos componentes los que se deben articular para poder lograr esto. No son solo dos. Tiene que ser multidimensional las alianzas. Gracias. Yo retomaría lo que decía Leslie hace rato, la importancia de que las sociedades humanas o la sociedad mexicana reconozca que el entorno, nuestro medio ambiente, no es simplemente algo que está ahí para que podamos usar los recursos naturales y explotarlos en nuestro beneficio, sino que somos parte de estos ecosistemas y que la salud de esos ecosistemas es fundamental para nuestra supervivencia, pero que somos parte de ese ecosistema y desde ese sentido tenemos que contribuir a que el ecosistema esté saludable y funcione bien, ¿no? Y luego al interior de nuestras sociedades pienso que esta discusión entre los diferentes sectores y el reconocimiento de que la salud ambiental o la salud de los ecosistemas es fundamental para el bienestar de la población y la calidad de vida, eso también debería ser el principio de reconocimiento básico, pues para poder tener un diálogo que nos permita construir una nueva realidad. Finalmente, solo decir también que en este tipo de discusiones como la que estamos teniendo ahora, es muy importante incluir a los otros poderes públicos, sobre todo al poder legislativo que hacen las leyes, los acuerdos que tenemos que cumplir, etcétera, y también al poder judicial, que ya lo dijimos, hay leyes que se tienen que hacer cumplir y con las cuales hay que ser eficiente, ¿no? Gracias. Aarón. Gracias. Bueno, igual en la misma línea, en el mismo sentido que la participación de los demás, pienso que sí, igual es fundamental los sectores de la población. Al igual que este espacio, pues de igual manera se encuentra el reto. Calidad del aire, pues sí, como lo sabemos, ya no necesitamos verlo como que los encargados son los de medio ambiente, sino más bien es un esfuerzo que requiere de un equipo transversal, y esto hablando de sociedad, incluso mismo gobierno, porque luego también cuesta un poco lograr incidir precisamente en las políticas que manejan los de infraestructura, los que manejan los de educación, salud, pero bueno, debemos precisamente también como autoridades y sociedad encontrar precisamente ese elemento, ese sustento que nos permita precisamente caminar hacia un mismo rumbo. También alianzas importantes, por supuesto, del sector de la investigación, organismos internacionales que precisamente nos ayudan a articular, a hacernos llegar de casos, de experiencias que nos pueden apoyar precisamente en la resolución de problemática, tal es el caso WRI, Agencia de Cooperación Alemana, entre otras organizaciones que precisamente tienen esa labor. Y bueno, pues también hay sectores muy específicos que buscando precisamente, como en cualquier negociación, cuál es el beneficio que ellos puedan encontrar de implementar alguna medida en beneficio de temas ambientales, también es como podemos llegar a lograr este tipo de alianzas, pero bueno, definitivamente en resumen es una transversalidad y un equipo multidisciplinario necesariamente. Gracias. Leslie. Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido, pero como decía Graciela, es algo multidimensional, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una alianza creativa en términos de entender los diferentes niveles de creatividad del ser humano, ¿no? Neri Oxman habla de estos niveles de creatividad, empezando por la ciencia, que es la generadora de conocimiento, siguiendo por la ingeniería, que es el generador de utilidad,
pasando por el diseño, que es el generador de comportamiento, y cerrando con el arte, que es el generador de información, el generador de comprensión de todos esos otros aspectos. Y en ese sentido, bueno, pues a mí me tocó hace algunos años participar dentro del Seven Framework en la Unión Europea con la Universidad Bauhaus en el desarrollo de una biocomputadora donde Seven Framework le pide a los centros de investigación que tengan un investigador artístico en cada uno de sus grupos. Y la intención de tener a este personaje es que pueda hacer preguntas que la ciencia no acostumbra a hacer. Y entonces de esa manera dinamizar la relación entre los diferentes actores científicos, ingenieros, comunicadores, y creo que fue una experiencia muy interesante. Creo que valdría la pena importar este tipo de alianzas y formas de relación expandidas a México, que creo que nos está haciendo un poco de falta, si bien la UNAM ha tenido ya algunas intenciones de activar este tipo de relaciones, pues no está de más poner sobre la mesa que siempre que pasan este tipo de intercambios, pues llegamos a otro tipo de preguntas y podemos como avanzar de manera distinta, ¿no? Siempre colaborando, siempre reconociendo las habilidades, las fortalezas de cada una de estas áreas y sin olvidar que una sin la otra no funciona, no se termina el círculo de conocimiento. Evita, ¿qué nos propones tú? Bueno, pues yo siento que ya han mencionado cosas muy importantes y que en verdad debería de realizarse. Yo, bueno, en mi opinión siento que es importante el compartir toda la información. Ustedes mencionan que no saben cómo, que es demasiada, no saben cómo compartirla. Por eso siento que es importante darle reconocimiento a este tipo de organizaciones que quieren dar a conocer la situación, que quieren dar a conocer qué es lo que está sucediendo. Porque nosotros como adolescentes, cuando queremos saber algo, vamos a internet y es lo primero que hacemos. Y para encontrar información acerca de la calidad del aire, no es tan fácil como si buscas la edad de un famoso. Buscas la edad de un actor y es lo primero que te va a salir. Buscas cuál es la calidad del aire hoy en México y te tienes que poner a buscar gráficas, más gráficas, y hay personas que no entienden, que llegamos a no entender esas gráficas. Por eso yo siento que es importante educar desde la primaria hasta la universidad qué es exactamente lo que nos están diciendo esas gráficas. ¿Por qué el monóxido de carbono que producen los autos es dañino para mi salud? ¿Por qué debo de dejar de usar esos productos de limpieza que emiten gases contaminantes? Entonces, para mí la mejor alianza que se podría crear sería de estas organizaciones con colegios. Existía un taller en mi secundaria donde les enseñaban a plantar, les enseñaban a crecer verduras, a producir su propia comida, y lo quitaron. Ya no está ese taller. Yo siento que una gran idea sería crear otro taller como esos, donde podamos entender nuestro vínculo que tenemos con la naturaleza, con las plantas, con el aire, con los animales, y aprender a respetarlos, porque sin ellos no estaríamos aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias. De verdad han sido sesiones de preguntas y sus comentarios y sus propuestas realmente son muy, muy entusiastas y muy emotivas y además muy constructivas. Yo creo que las alianzas que usted mencionaba, de regresar a estas alianzas con otros organismos que nos rodean, como los árboles, como la vegetación que mencionó Maite, y reconectarnos con cada una de ellas, y lo que decía justamente Erika, es hasta con nuestras mascotas o estos organismos que están al lado. El tema de los insectos también lo sabemos muy bien. Estas alianzas multidimensionales que mencionó tanto Graciela como que elaboró bastante a detalle Leslie, en donde nos reconocemos en esta diferencia de lo que aportamos cada una de las partes de las alianzas, colaboramos y justo con estas relaciones también y construir relaciones también de confianza, creo que también eso es lo que nos está faltando mucho.
las relaciones que están hablando también Ramiro y Aarón con el Poder Legislativo y Judicial para que no solamente tengamos mejores normas, un marco legal, pero que además que los existentes se apliquen. Y bueno, sin duda, nosotros seguimos en el baile, los organismos internacionales como WRI y otras, es eso justamente, de qué manera facilitamos o contribuimos a que estas alianzas no solamente existan, sean más efectivas, o como decía él, estas alianzas que todavía no se hacen, cómo hacemos más alianzas con colegios, cómo hacemos más alianzas con escuelas o con grupos de la juventud que a lo mejor no van a tener ese acceso a conseguir fondos y a buscar. Creo que nos dejan una tarea muy grande. Voy a pasar ahora la palabra a Sergio. Sergio nos va a hacer solamente un resumen de las preguntas para que nos dé tiempo a pasar a la última pieza y nos podemos comprometer a que cada uno de los ponentes les hacemos llegar la pregunta y de alguna manera hacemos un resumen de preguntas y respuestas con el fin de no perder el tiempo, no dejar de que todos ustedes conozcan la pieza que va a presentar Sergio, entonces. Y yo nada más de mi parte, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor, un disfrute escucharlos y compartir con todos ustedes este valle. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas y todos nuestros panelistas. Igual comparto la emoción de escuchar sus aportes y en lo personal, pues me siento conmovido y motivado y creo que estos son dos elementos bastante fuertes para comenzar a situar los elementos y construir estas alianzas que tanto necesitamos. Por cuestiones de tiempo, pues me iré rápidamente por las preguntas. La química Susana Stens nos menciona en la parte de aportes que están trabajando con una aplicación y que de esta manera podemos dar mayor conocimiento a la calidad del aire. Nos comparte el link. Muchísimas gracias, Química. Y mencionan dos preguntas sobre conocerlos. Una de ellas sobre conocer los efectos de la calidad del aire, no solamente en la salud de las personas, sino en los ecosistemas. Y pues quisiera comentar rápidamente que pues sí hay bastante evidencia sobre contaminación de ozono, afectando la producción de cultivos. Es algo que está muy, muy estudiado y que por supuesto podemos enviarte personalmente algunos documentos relacionados. Pero bueno, sí es un efecto bastante fuerte el que tiene la contaminación del aire con los ecosistemas. Y también mencionan otra pregunta sobre cómo hacer valer nuestros derechos. Y bueno, creo que en esta parte o en estas discusiones nos sirven bastante para conocer algunos canales para poder difundir este mensaje, pero también sin problema nos comunicaremos contigo personalmente para ahondar en esta pregunta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues pasaría a la parte final. Le cedo la palabra a Leslie para que nos haga la presentación de la pieza sonora relacionada a calidad del aire. Muchísimas gracias, Leslie. Muchas gracias. Pues bueno, esta pieza parte primero que nada de utilizar los datos que provienen del sistema de monitoreo ambiental. En este caso, la pieza se realizó ya hace 2017, 2018, ya tiene un tiempo que fue la primera versión, y estuvo presentada en el Museo de Arte Universitario en el espacio sonoro, que es un espacio dedicado para piezas de arte sonoro, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue entender el tipo de contaminante de datos que estábamos recibiendo de cada uno de estos canales y hacer un trabajo de sonificación, que es una forma paralela a la visualización de datos, solo que la sonificación ocurre en un dominio multimodal que nos permite percibir el fenómeno de manera física con nuestros sentidos sin una necesidad específica de interpretar o traducir qué es lo que pasa en las visualizaciones de datos, ¿no? En la visualización hay que entender el código, hay que hacer la traslación de información para uno poder leer un mapa y saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La sonificación, en cambio, nos permite llevar la información de manera perceptiva direccional a nuestro cuerpo, ¿no? En este caso,
la vibración del sonido, pues no solamente ocurre en nuestros oídos, ocurre en todo el cuerpo, que es una de las capacidades interesantes del sonido, y es directamente transmitida a nuestro cerebro. Entonces nosotros lo que hicimos fue darle una voz a cada uno de estos contaminantes, darle una característica tímbrica, tonal, y darle una cualidad al nivel de acumulación de ese contaminante en el aire en un momento específico. También en el caso de la pieza del MUAC utilizamos el vector del viento para mover el sonido en un sistema multicanal, que en ese momento eran 15 bocinas, entonces uno podía sentir el movimiento del contaminante en el viento conforme recibíamos los datos. Y voy a compartirles mi pantalla. Sí, creo que ya se está viendo. Bueno, aquí esta es una página donde estamos presentando una parte de los elementos del proyecto. Y bueno, aquí tenemos una versión de la pieza. Acá también podemos ver un poco sobre el modelo que utilizamos para convertir esa información. Esta gráfica es la gráfica donde obtenemos los datos y cómo los traducimos a un formato que pueda ser interpretado en términos de sonido, ¿no? Voy a poner un poco de audio. Ya podemos escuchar. Bueno, voy a poner un poquito de unas partes y después les platicaré un poco más. Creo que les voy a dejar el link a la pieza sonora para que la puedan escuchar más ampliamente, porque tiene muchos detalles, ¿no? Pero básicamente, pues ese fue nuestro primer ejercicio en términos de datos. Nosotros hemos trabajado con muchas formas de fenómenos de información, desde biológicos, físicos, y esta fue la primera vez que nos aproximamos a un proceso químico que estaba obviamente mediado por los sensores, porque justamente esta pieza es posible gracias al sistema de medición que tiene el sistema de monitoreo ambiental. Y gracias a las APIs que son desarrolladas por ellos para poder hacer el proceso y transmisión, nosotros encontramos que la API estaba abierta y vimos una posibilidad para poder utilizar esta información para generar sonido. Y bueno, actualmente estamos trabajando con el World Research Institute de México para hacer una versión de esto, que es una versión mucho más amplia que involucre también una parte visual, utilizando algo que nosotros llamamos Data Documentary o documental de datos, donde nos interesa contar la historia de esa información de una manera narrativa, de dónde vienen esos datos, qué efecto tienen y por qué están ahí, de una forma que sea comprensible para el ser humano en general, ¿no? Y estas imágenes son algunos segmentos, elementos de ese documental de datos que nosotros estamos trabajando, donde involucramos varias técnicas de programación, desde visualización, tomas aéreas de la ciudad y diferentes metodologías, imágenes satelitales y obviamente la composición sonora, que nos permite tener una experiencia mucho más inmersiva de lo que es la pieza. Y ahorita voy a dejarles la pieza en el chat para que con sus audífonos, porque es mucho mejor escuchar con audífonos, puedan tener la experiencia de cómo suenan esas variaciones de contaminantes en el aire. Cabe mencionar que esta grabación se hizo durante un periodo de muy baja contaminación. Entonces, es una pieza en general tranquila, pero la doctora le tocó experimentar un momento
de la pieza en vivo, donde había mucha contaminación. Creo que fue un viernes por la tarde, de esos días de que todo está disparado con mucho sol y mucha locura. Y bueno, cuando pasa eso, la pieza obviamente busca ser un poco confrontativa con el que esté escuchando. Si no puedes entender el rojo en color en la gráfica, tal vez puedes sentir estas frecuencias disonantes que te están haciendo sentir malestar, que muchas veces las personas sensibles, yo particularmente padezco de asma, cuando hay picos, inmediatamente me siento afectada físicamente. Entonces, yo siempre he bromeado con mis amigos, es que soy un sensor vivo de la calidad del aire. Todos lo somos, solo que no todos tenemos la capacidad directa de entender qué está pasando en ese estímulo sensorial. Y bueno, básicamente nuestra propuesta es esa. El ser humano puede desarrollar capacidades sensoriales para percibir fenómenos para los cuales no tiene sentidos específicos, pero la lógica de la neuroplasticidad nos dice, si nosotros podemos conectar esa información directamente al flujo eléctrico del cerebro, el cuerpo lo va a percibir de una manera distinta y lo va a procesar de una manera distinta. Y la propuesta de Interspecifics es llegar a eso, ¿no? Cómo conectar, hiperconectar nuestras capacidades sensoriales para hacernos más conscientes, más empáticos y más sensibles de la realidad en la que estamos habitando. Genial. Pues te agradezco muchísimo, Leslie. Esto que nos compartes es increíble y creo que abonará bastante al tema de difusión de la calidad del aire. Y pues bueno, también quiero extenderle el agradecimiento a la doctora Cortés, a Évila, a Ramiro, a Aarón y a la doctora Raga. Genial, pues de nuevo les extiendo el agradecimiento y espero que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Gracias.